que para hacer síntesis necesitábamos nucleótidos trifosfatados porque ellos tenían que dar energía para la formación de los enlaces. En cuanto a las bases nitrogenadas, ya ustedes conocen, les hablé de la ribosa y la desoxirribosa, que la importancia de la desoxirribosa en el ADN, porque el hecho de ser contiguos son susceptibles a hidrólisis y la falta del OH, del carbono 2, del azúcar, le da estabilidad. En cuanto a sus características, ellos absorben a 260 nanómetros, les mencioné, y les dije que cuando estaba desnaturalizado absorbía mucho más. En sus características ácido-base son anfóteros y su carga neta va a depender del pH, porque como hemos dicho, ellos tienen alta carga negativa. Su solubilidad, solubles en agua, insolubles en ácido, insolubles en solventes orgánicos, por eso es que precipitan en alcohol. La estabilidad, la desnaturalización va a permitir la separación de las cadenas y no es con facilidad hidrolizable, no tiene la capacidad fácil de hidrolizarse justamente por la presencia de los organismos. En cuanto a su reconocimiento, la tinción de Fulgen es una muy especial para ellos porque, como les decía, el ARN se desestabiliza al tratamiento con este tipo de colorante y por lo tanto no va a ser teñido, solamente será teñido el ADN. Entre las propiedades espectrofotométricas remarcaba ahí justamente que el ADN puede desnaturalizarse por efecto de calor o por efecto de pH, y cuando están desnaturalizados aumenta su absorbancia, y esto lo vemos acá. Ustedes ya saben cómo es la absorbancia, acá está 260 y cómo va subiendo. A eso se llama efecto hipercrómico por la desnaturalización, y esta desnaturalización es debido a que las bases se exponen y las bases pueden absorber mayor cantidad de luz. Sin embargo, pese a que todas las bases no van a absorber de la misma manera, y eso lo vemos acá. Por ejemplo, este es el GMP y el AMP. A 260, quien absorbe más es el AMP. ¿Qué cosa es el AMP? Adenosina monofosfato. Una purina, una pirimidina. Purina. Mientras que la otra purina absorbe menos, a 260. Y acá están las pirimidinas. Como vemos, todas absorben a 260, sin embargo, quien absorbe más, ¿cuáles van a absorber más? ¿Ya? Ya, y la desoxi. Esta D significa que es desoxi, que viene el otro azúcar. Entonces la absorción no es igual, pero la sumatoria de toda esa absorción es la que hace que el ADN tenga una absorción final que aumenta cuando está desnaturalizado y disminuye cuando está renaturalizado. En cuanto a su estabilidad, la temperatura de fusión, que se le considera como TM, es necesaria para desnaturalizar a la mitad del ADN en una mezcla, y está directamente relacionado al contenido de guanina citosina. ¿Y por qué estará relacionado a ello? ¿Por qué? ¿Cuántos enlaces tendrían que romperse? Acá, 3, por el mayor contenido de enlaces. Entonces necesitamos más energía cuanto más concentración de guanina citosina hay, ya que ahí hay que romper 3 enlaces para lograr la desnaturalización. Y esta desnaturalización es importante, como les había dicho, en el caso de trabajos con hibridación, por ejemplo, cuando quieres desnaturalizar el ADN y hibridarlo. Hemos visto acá que las temperaturas pueden variar de 60, 70, 80, 90, y cada especie, de acuerdo a su contenido o porcentaje de guanina citosina,
va a mostrar diferente temperatura de fusión. Entonces, quienes necesitan mayor cantidad de temperatura de fusión tendrán que tener, por lo tanto, mayor contenido de guanina citosina. Y quien tiene menos contenido, pues, de guanina citosina, tendrá menor temperatura de fusión. En otras palabras, que le da mayor estabilidad a la doble hélice, vendría a ser la mayor concentración de guanina citosina, ya que ahí contamos con 3 enlaces de hidrógeno. La desnaturalización puede ser térmica o puede ser, como les decía, por cambios de pH, y ahí la doble hélice va a desnaturalizarse y vamos a encontrar ambas hélices separadas. Esto también nos va a permitir hacer trabajos de hibridación. Se puede hacer trabajos de hibridación ADN-ARN. La densidad de los ácidos nucleicos, la densidad también va a depender justamente del contenido de guanina citosina, y esta densidad, parecido al caso anterior, es más denso cuando la concentración a mayor contenido de estas dos bases. Esta característica de densidad de los ácidos nucleicos ha sido desarrollada gracias a las técnicas de centrifugación en gradiente de densidad, que es una técnica que me imagino que las han desarrollado en biología molecular también. Usan como gradiente de la sucrosa diferentes densidades de sucrosa para obtener la densidad de los ácidos nucleicos. Así vemos, por ejemplo, que cuando la cantidad de adenina y timina, para el primero, tiene adenina y timina, y 0 de guanina citosina, su densidad es 1.679. Mientras que acá vemos que cuando el contenido de guanina citosina llega al 73%, tenemos 1.732, lo que hace pensar que a mayor contenido de estas bases vamos a encontrar mayor densidad. Las características las habíamos mencionado. El ADN tiene un diámetro homogéneo, el ADN tiene una distancia de separación entre base nitrogenada y base nitrogenada. El ADN tiene una estructura primaria que estaba formada por los nucleótidos enlazados por enlace fosfodiéster. Tiene una estructura secundaria cuando se enlaza con la cadena paralela. Pero esta cadena paralela, si bien es cierto, es complementaria a esta primera cadena líder que podemos llamar, sin embargo son antiparalelas. ¿Y por qué son antiparalelas? ¿De quién depende que sean antiparalelas? Se dice que esta va del extremo 5' al extremo 3', y esta va del extremo 3' al 5', pero ¿de quién depende que sea 3', 5', 3'? Del azúcar, porque recordemos los carbonos del azúcar, ya a la nomenclatura se le pone carbono prima, carbono 1', 2', 3', por eso que la dirección es de 5' a 3' y de 3' a 5'. Y es por eso que se indica que son antiparalelos. En este caso, la molécula es de ARN, que es una sola cadena, como ustedes ya saben. El empaquetamiento. Les había dicho que el ADN tiene carga, alta carga. ¿Qué carga? Negativa, dada por los grupos fosfatos. Por lo tanto, para que no haya tanta repulsión, tenía que enrollarse o empaquetarse en unas proteínas llamadas histonas. Y estas histonas son de varios tipos: H2A, H2B, H3 y H4. Estas van a formar el empaquetado. Aquí se va a empaquetar el ADN dando vueltas. Y esta H1 es una proteína también histónica que se le llama también separador. Entre el nucleosoma y nucleosoma vamos a encontrar el separador. Ahora,
Esta es la fibra de ADN. Esta fibra de ADN se va a empezar a enrollar en las histonas y va a surgir el empaquetamiento. Luego se va a originar que los nucleosomas, estos nucleosomas se van a empaquetar mucho más, pasando de 2 nanómetros a 11 nanómetros, 30 nanómetros de empaquetamiento, 300 nanómetros, formando bucles, y como ustedes saben, esto va a traer como consecuencia que se formen los cromosomas. ¿Y para qué queremos que se formen los cromosomas? En el proceso de duplicación. En el proceso de duplicación necesitamos a los cromosomas. Sobre todo esto ocurre en la metafase. Por eso que la metafase es conocida como la etapa en que los cromosomas llegan a su máxima condensación. Las histonas, como lo habíamos mencionado, son proteínas que tienen alto contenido de arginina y lisina. Y esto hace pues que tengan bastante afinidad justamente con los ácidos nucleicos. Ellas tienen cargas positivas. Este es un nucleosoma típico donde todo este octámero formado por 8 histonas, donde se va a enrollar 2 vueltas el ADN, aproximadamente 120 pares de bases, y va a tener un espacio de 60 pares de bases, donde va a ubicarse la histona H1, que es el espaciador. Como ven, estas histonas no tienen el mismo número de residuos. Como vemos, el H1 215, 129, 125, 135 y 102, y los contenidos de lisina y arginina tampoco no es lo mismo. Sin embargo, estos dos aminoácidos, por tener una carga positiva, van a estabilizar al ADN. Las características de Watson-Crick, dijimos que es una molécula enrollada helicoidalmente y que está hacia el lado derecho, que la distancia entre una base y otra base es de 3.4 angstrom, y una vuelta completa donde se encontraban 10 bases, 34 angstrom. Estas moléculas de ADN se encontraban enrolladas, y a ese enrollamiento es de tipo leptonémico. El modelo de Watson-Crick es un ADN bastante hidratado, y a este modelo se le llama de la forma B, la forma B. Es el que tiene mayor interés biológico, pero sin embargo existen otras formas. La forma A, la forma B que hemos dicho de Watson-Crick y la forma Z. ¿Existen otros más? Sí, existen otros más. La B, que cuando se ha obtenido en una disolución con el 92% de humedad, se encuentra en soluciones iónicas de baja concentración y corresponde a la hélice de Watson-Crick. La de modelo A, con una humedad no del 92, sino más deshidratada, al 75%, para su estabilidad requiere sodio, potasio y cesio. Esta molécula de ADN en cada vuelta tiene 11 pares de bases, mientras que esta, como está más hidratada, tenía 10. Y un giro completo, entonces vamos a encontrar 11 pares de bases. Su diámetro es de 23 angstrom de diámetro. La del modelo de Watson-Crick es de 20. Es interesante pues encontrar este modelo sobre todo en híbridos, complementos ADN-ARN. ¿Y cuándo se encontrarán esos híbridos ADN-ARN? ¿Durante qué proceso? Justo, transcripción. Es el momento donde se unen. Transcripción. El modelo Z, que es una doble hélice también, pero esta ya no es dextrógira, sino levógira, es decir, que va a la izquierda, 12 pares de base por giro, y tiene un diámetro de 18 angstrom. Eso quiere decir que es mucho más delgada. Se observan segmentos de ADN
con secuencias alternas de bases públicas y cilíndricas y sigue un curso zigzag. Este se ha encontrado, este modelo Z, se ha encontrado en algunos ADNs que han sido metilados. Y una forma de silenciar a los genes justamente es la metilación. ¿Recuerdan? Entonces, cuando el ADN está metilado, parece que pierda humedad y ciertas bases empiecen a girar al lado opuesto. Entonces se van hacia el lado izquierdo, en vez de hacer el giro hacia el lado derecho, se van a girar hacia el lado izquierdo. Y ese es el modelo que se ha encontrado en este tipo de moléculas reguladas de esta manera. En este ADN nosotros vamos a estudiar algunos genes que me imagino sus profesores les van a poner de ejemplos, el estudio de algunos genes. Genes están ubicados dentro de los cromosomas y los genes van a transmitir características. Ustedes además lo han estudiado, me imagino, a través de las leyes de Mendel, ¿no es cierto? Han hecho cruces, monohíbrido, dihíbrido, trihíbrido. Entonces, estamos hablando de genes, que son fragmentos de ADN y contienen información necesaria para la síntesis de proteínas, pero también para la síntesis de ácidos nucleicos, como el ARN. Estos genes pueden ser monocistrónicos o policistrónicos. ¿Nosotros cuál tenemos de los dos? Nosotros tenemos principalmente monocistrónicos. El policistrónicos, ¿a quién pertenecen? A las bacterias. Por eso que ellas trabajan en operón LAC, operón TRIP, me imagino que aprendieron. Entonces, ¿qué significa que sea monocistrónico? Que tiene una secuencia de regulación y viene el gen para la expresión. En cambio, policistrónicos, ¿qué significa? Que tiene una zona de regulación y vienen varios genes, que no necesariamente estén implicados todos en una función fisiológica o biológica de la célula. La mayoría de los genes eucariotos son discontinuos. ¿Qué significa? Que tienen zonas intrónicas y zonas exónicas. Es por eso es que se consideró cuando se hizo los primeros estudios de ADN y sobre todo cuando se halló el genoma humano, se hizo los avances del genoma en el año 2000, se encontró que casi todo el contenido de ADN que se había estudiado no codificaba nada. Entonces los ingleses le llamaron ADN basura, ¿no? Hoy se sabe que no es del todo basura, porque si esa basura a veces muta, el gen que estaba al costado, digamos, de la basura, ya no se expresa bien. Entonces parece que tiene que ver con la regulación de los genes. Entonces nuestros genes tienen gran cantidad de intrones y la cantidad de exones es pequeña realmente. Y por lo tanto se consideran genes discontinuos. En las bacterias, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Discontinuos también? El ADN bacteriano, eso seguro que también lo han visto en biología, carece de intrones, carece de histonas, está bien, carece de intrones, carece de histonas. Por lo tanto, su contenido puro es gen, todo es gen, y todo se puede expresar, y es por eso que en el caso de ellos funciona como policistones. En los procariontes, ahí está el promotor y cada uno de los genes estructurales que van a generar una proteína. De cada gen se originará una proteína. Y todos estarán regulados por esta sección. Para la síntesis o la transcripción de los genes, hay dos zonas. Una zona que se llama aguas arriba y otra que se llama aguas abajo.
En esta zona es donde se va a encontrar, donde va a haber reconocimiento de quién. Las polimerasas tienen que reconocer esa zona porque tienen que saber dónde van a iniciar la transcripción. Y la transcripción recién se inicia en aguas abajo, de esta parte más 1. Ahí se inicia. Y estas secuencias son de regulación, de reconocimiento para la ubicación de dicho gen. Finalmente, después de la transcripción, vamos a obtener el ARN mensajero, que ustedes saben que ese ARN mensajero primario no es el que va a salir, sino que tiene que sufrir modificaciones. Estas modificaciones se llaman maduración. ¿Y esta maduración qué implica? ¿Qué implica la maduración del ADN? Cubrirse con el CAP5 y qué más. Y por el otro lado, con la cola de poli A, para salir al citoplasma y que se pueda realizar, ¿qué cosa? Que se realiza a partir del ARN mensajero, la traducción, y se puede originar la proteína. El ADN, nosotros no solamente tenemos ADN nuclear, sino nosotros también tenemos ADN mitocondrial. Y se ha visto que muchas de las enfermedades están relacionadas justamente con nuestro ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, por el origen que tuvo la mitocondria, ¿cuál fue? ¿Qué origen? Endosimbiosis. Por tener ese origen de endosimbiosis es que justamente tiene un ADN circular que corresponde a una bacteria, ¿no? Mientras que el ADN nuclear, ya lo hemos hablado, doble hélice, el número de genes mitocondriales es pequeño, 37 genes, incluso estos genes no tendrían la capacidad de hacer autónoma la mitocondria, puesto que esos 37 genes no cumplirían la función de producir todas las enzimas que requiere la mitocondria para las funciones que ustedes han conocido, porque ustedes han hecho ciclo de Krebs, transporte de electrones y todas las acciones que tiene la mitocondria. Entonces, estos genes codifican parte de las enzimas, pero no codifican todas. El ADN nuclear tiene bastante de estos genes que contribuyen para que la mitocondria tenga todas las enzimas necesarias para hacer la función que tiene. El tamaño más o menos es de 3,200 mb y el otro 16,6 kb. El ADN codificante de todos estos genes es de 3 a 5%. Por eso es que los ingleses reventaron cuando encontraron eso. Que todo eso, tanta búsqueda para encontrar 95% de basura. Y encontraron de 3 a 5 codificantes. En cambio, el ADN mitocondrial casi todo es codificado. Desde el hecho que no tiene intrones, carece de intrones. Está asociado a histonas, como hemos visto, nucleosoma, y acá no está asociado a proteínas y no forma cromatina. El número para nosotros es 46. El número de mitocondrias es numeroso, dependiendo de qué célula se trata. Los intrones sí están presentes en el ADN nuclear, en la mitocondria no están. La herencia para la nuclear es paterna-materna, desde el momento que papá dio espermatozoide y mamá dio el óvulo, herencia de los dos. Sin embargo, la herencia mitocondrial solamente es materna. Susceptible a mutaciones. ¿Quién es más susceptible a mutaciones? El ADN mitocondrial. ¿Por qué? ¿Por qué será más susceptible a mutaciones? Se encuentra en primer lugar en la mitocondria. Y en la mitocondria ocurren procesos metabólicos muy importantes donde liberan radicales libres, como son ¿cuáles? Ciclo de Krebs, transporte de electrones, beta oxidación, que llegaron a ser beta oxidación, inicio del ciclo de la urea, ¿sí? Y otros procesos más. Todos esos procesos liberan radicales libres. Entonces, este ADN desprotegido, no hay histonas,
Porque si al ADN nuclear le cayera, por ejemplo, un radical libre, ¿a quién le puede robar su electrón? El radical libre. Podría robarle hasta las histonas y no está dañando el ADN. Podría robarle el electrón a un intrón y de repente no lo está dañando el ADN, no está dañando la parte exónica, la que se expresa. Para que llegue el radical libre hacia el ADN nuclear, tiene que pasar la primera barrera, que tendría que ser la membrana nuclear. Y a la membrana nuclear le podría robar su electrón y no está dañando el ADN. En cambio acá, ¿qué tenemos? Al mitocondrial. El mitocondrial está libre, está solo, está sin electrones, no hay quien lo proteja, ¿no? Y tiene también menos capacidad de regeneración o recuperación. El ADN mitocondrial no tiene proteínas correctoras de lectura, cosa que sí la tiene el ADN nuclear. Entonces las mutaciones son más fuertes y más frecuentes, pero para que se exprese una enfermedad ya saben que tiene que tener el 60% de las mitocondrias mutadas para una determinada dolencia. Recién se expresa en una enfermedad. El código genético, en el caso del AUA, corresponde a la metionina, mientras que en el ADN nuclear la metionina es el AUG, ¿no? El AUG. El primer triplete que va a iniciar la síntesis de proteína es el AUG y viene la metionina. En cambio, para que venga metionina en la síntesis mitocondrial tiene que estar el AUA, que corresponde en el código genético a la isoleucina. Luego tenemos tripletes que codifican arginina en el nuclear y esos mismos tripletes como el AGA y el AGG corresponden a tripletes stop, quiere decir para la síntesis. Otro que es stop, el UGA para el ADN nuclear, mientras que en el mitocondrial eso corresponde al triptófano, que es un aminoácido que va a formar parte de las proteínas. En la actualidad se está viendo que las enfermedades para nosotros, en caso de nosotros, no son monogénicas, la mayoría de las enfermedades son poligénicas, por eso es el problema. Y que incluso se está viendo que cuando hay mucha mutación del ADN nuclear, del ADN mitocondrial, contribuye, ayuda a que se expresen más esos genes defectuosos del ADN nuclear. Entonces, está en estudio, se está estudiando mucho el ADN mitocondrial, porque en él se están encontrando mutaciones que van a traer dolencias que no solamente van a dañar un sistema, porque las mitocondrias son importantes en los músculos, por ejemplo. Cuando se presenta una enfermedad mitocondrial, ¿qué partes o qué órganos se dañan más? Músculos. Los músculos tienen que tener mitocondrias activas, ¿no es cierto? Los músculos. Y el músculo esquelético generalmente. Luego el músculo cardíaco. Y luego el cerebro. Entonces, un daño a nivel de ADN mitocondrial traería como consecuencia una enfermedad multisistémica. Eso es todo. Ya comienzan mañana.